Voy a comenzar con una lectura de la palabra. Es segunda epístola a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Dice: teniendo pues estas promesas, queridos míos, purifiquemos de toda mancha de la carne y del espíritu, consumando la santificación en el temor de Dios. Dadnos lugar en vuestros corazones. A nadie hemos ofendido, a nadie hemos arruinado, a nadie hemos explotado. No os digo esto con ánimo de condenaros, pues acabo de deciros que en vida y muerte estáis unidos en mi corazón. Tengo franqueza para hablaros. Estoy muy orgulloso de vosotros. Estoy lleno de consuelo y sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Palabra de Dios. Pues todos hablamos y buscamos la verdadera alegría, la verdadera felicidad cuando leemos documentos tan sensibles como la aparición de Lourdes a Santa Bernardita. La Virgen le dice a Santa Bernardita: te prometo felicidad en el cielo, no en la tierra. En esta vida no la tendrás. Y mucha gente piensa que esa promesa era solo para Santa Bernardita, pero esa es una enseñanza que la Virgen nos trae sobre cómo es que debemos entender que la verdadera felicidad no está en la tierra. Tenemos las primicias de la verdadera felicidad, que es nuestro Señor Jesucristo, y que podemos saborear esas primicias en la iglesia por medio de los sacramentos, especialmente la Santa Eucaristía, y el don tan maravilloso que es ser perdonados cada que caemos. Esas son primicias de la verdadera felicidad, porque es lo que hace que nosotros saboreemos temporalmente las gracias del amor de Dios. Pero debemos tener cuidado con eso de la felicidad, porque el mundo nos engaña prometiéndonos felicidad con las seducciones temporales. Hay gente que cree que si consigue más dinero va a estar en paz, que si consigue la persona indicada en su vida la va a hacer feliz, que si pasa esto, si pasa aquello, va a encontrar felicidad, y la gente busca la felicidad en muchas cosas banales, cosas que no traen felicidad. En este mundo nadie trae nada, ni nadie nos trae la felicidad plena. Y esto lo debemos tener claro, porque nosotros estamos desterrados, y para llegar a la plenitud de la felicidad tenemos que terminar el destierro. No es posible que una persona tenga felicidad si sabe que se va a morir. Mientras estemos viviendo la sentencia de la muerte, ¿cómo vamos a tener felicidad en pleno? No es posible, porque para tener esa felicidad en pleno tendríamos que ser inmortales ya, tendríamos que no tener ese fin que nos espera. Sabemos que por fe en Jesucristo nuestro Señor, nosotros tenemos la promesa de que seremos transformados, como dice San Pablo, al final de esta vida. El cuerpo que se entierra corruptible resucita incorruptible. Nosotros seremos transformados al final de esta vida. Esa es una promesa para el que corre la carrera y busca la corona eterna y hace todo lo que tiene que hacer para alcanzarla. Y esa corona eterna es precisamente la promesa de la verdadera felicidad. El engaño más grande del hombre, y donde el hombre se pierde en este mundo temporal, es en esa búsqueda de la felicidad en este mundo transitorio y mortal. No se puede alcanzar, y por eso hay tanto divorcio, por eso hay tantas enemistades entre padres e hijos, entre hermanos, entre amigos, entre socios, en comunidades, porque la gente espera ser complacida
espera ser satisfecha, espera ser complementada y admirada, y quién sabe cuántas cosas espera el ser humano de los demás y de la vida misma. Y esto es precisamente por el gran defecto de buscar donde no hay. No podemos buscar eso en este mundo, en esta vida temporal. Eso no existe. Lo que sí existe es el gozo y la paz de Dios por la fidelidad a Él, que a pesar del dolor de la vida temporal, a pesar de habitar un cuerpo que se va a morir, sin embargo, por la fuerza del Espíritu Santo, es una gracia que nos eleva por encima de nuestra descomposición. A pesar de todo el dolor, sufrimiento, pruebas de esta vida, el Espíritu nos da la fuerza para tener paz y tener gozo en la fe. Entre más fe tengamos, más fortaleza para llevar las cargas de este destierro. Pero ustedes saben que si estamos hablando de sufrimientos, pruebas, cargas, trabajos de toda clase, estamos hablando no de la felicidad, estamos hablando del destierro y estamos hablando del calvario de esta vida, de la cruz de la que habla Jesús, que debemos cargar y seguirlo. Y eso lo debemos tener claro, porque si nos liberamos de ese falso sentido de alcanzar la felicidad en la tierra, pues es como quitarnos de encima un espíritu que nos quiere dar una vida que no existe. Porque la verdadera felicidad es la promesa de Jesucristo de vida eterna. Esa es la verdadera felicidad. Y ahí es donde debemos nosotros enfocar nuestra vida si queremos alcanzar esa verdadera felicidad. Pero tenemos que olvidarnos de que una criatura humana nos pueda hacer feliz, de que el dinero nos pueda hacer feliz, de que el éxito en este mundo nos pueda hacer feliz, de que las oportunidades en esta vida nos puedan hacer felices. No, podemos estar contentos, y seguramente muchas veces hemos estado y estaremos contentos, así como muchas veces estaremos tristes. Como dice uno de los libros en las Escrituras del Antiguo Testamento, hay un tiempo para todo. Un tiempo para cosechar, un tiempo para llorar, un tiempo para gozar. Hay un tiempo para todo en la vida, pero no, el tiempo no es el mismo siempre. Estamos pasando por ciclos, estaciones, cambios. La vida es constantemente cambiante. Es una vida inestable porque es impredecible. Nosotros estamos acá y de un momento a otro podemos estar completamente desalojados hacia otro lugar y no tenemos control de esas cosas, porque la vida es así. Y si tenemos conciencia de esa realidad de la vida, entonces no nos amparamos en ese tipo de aspiraciones falsas, y así nada ni nadie nos puede engañar, y sobre todo nosotros mismos no nos engañaremos. Ustedes seguramente han vivido eso y también han vivido la experiencia de otras personas que vienen a quejarse y a decirles: es que todo me sale mal, es que mi vida siempre ha sido una prueba constante, es que yo no veo progreso, es que yo veo esto, es que yo veo aquello, y culpan la vida, culpan las personas, culpan el mundo, culpan a Dios muchas veces. Y todo esto es simplemente porque están buscando felicidad donde no hay. Es tan sencillo como eso. Esta vida es una vida de pruebas, una tras otra. Y cuando usted no esté viviendo pruebas, pues más vale que se prepare, porque ese tiempo de paz que tiene es una preparación para las tormentas que lo esperan más adelante. No se puede dormir en sus laureles pensando que todo va a continuar color de rosas cuando las cosas están bien. Y esto no porque uno diga que debe tener una mentalidad fatalista. No, uno no va a esperar las cosas malas que lleguen. Simplemente es que uno debe ser consciente de que esta es una vida cambiante, y que además el Espíritu de Dios, cuando somos fieles a Dios y caminamos con Él, nos está moldeando. Por eso el apóstol dice: dale gracias al Señor cuando te corrija.
El Señor corrige a los que ama. Él a los que ama los corrige y los moldea. Si Él no nos corrige ni nos moldea, pues ahí sí nos debemos preocupar. Pero las pruebas de esta vida son las que hacen que nosotros crezcamos espiritualmente. Si ustedes revisan su vida, se van a dar cuenta que lo que más fruto les ha dado cuando ustedes han hecho las cosas bien en medio del sufrimiento, es ese sufrimiento, esa prueba es lo que los ha ido edificando poco a poco. La capacidad de pasar las dificultades de esta vida sin dejarse romper el alma, sin dejarse romper el corazón, sin llenarse de odio, de resentimientos, de desánimo, de desesperanza. Precisamente el secreto de vivir caminando con Dios en fidelidad es darse cuenta que no importa lo que suceda en esta vida, nosotros tendremos la fortaleza para pelear lo que se venga, para enfrentarnos a lo que se venga y para vivir esas pruebas con paciencia, con amor, ofreciéndoselas a Dios cuando son tan difíciles que parece que nos fueran a quebrar en dos. Porque hay momentos en que parece que uno no fuera a triunfar con las pruebas que tiene. El mismo San Pablo habla en un pasaje de que estaban en un problema tan grave, él con sus compañeros, que pensaron que ya iban a morir, que no iban a salir de ese problema en que estaban, y el Señor llegó y los rescató a todos y superaron esa prueba, y él mismo habla de eso, la fidelidad de Dios. Pero cómo hay momentos en nuestra vida donde parece que no diéramos más, parece que todo se fuera a acabar, que nos fuéramos a romper, pero no hay tal, porque si insistimos en edificarnos en la fe y tener confianza en Dios, pues insistimos en tener fortaleza. Pero el hecho de que nosotros busquemos esa fortaleza de Dios, eso no quiere decir que van a cambiar las cosas y no vamos a tener problemas. Porque hay muchas personas que piensan que dedicarse a obedecer a Dios, a participar en la iglesia, a ser una persona ordenada con su moral, con sus valores, eso quiere decir que ya no va a tener problemas, porque como ya está con Dios, Dios se va a encargar de arreglarle todo. Y ese es el primer error que comete la gente cuando se renueva espiritualmente y regresa a la iglesia y comienza a remendar su vida, a rehabilitarla espiritualmente. Uno no puede esperar eso. Es más, cuando usted regresa a casa y comienza a vivir una vida de obediencia, de pronto le esperan pruebas más grandes que las que tenía cuando estaba en desobediencia. Porque por un lado, usted tiene al enemigo del alma, que es Satanás, furioso porque usted se le salió de las manos, por un lado. Y por otro lado, el Señor aprovecha para que, ya que está en obediencia, lo pueda moldear. Y entonces nos moldea a través de muchas pruebas. Y las pruebas que nosotros recibimos en esta vida son el resultado de todo lo que hemos hecho. Eso produce pruebas. Bendita prueba, porque esas pruebas que vivimos durante esta vida evitan que tengamos que purgarlas. Si nosotros tuviésemos la mínima idea de lo que realmente es el purgatorio, entonces pediríamos al Señor que nos diera todas las pruebas ya durante esta vida y no que nos toque vivirlas en la otra. Porque los dolores y los sufrimientos del purgatorio son inimaginables. Y sí, las almas se han salvado, las que están en el purgatorio, pero lo que viven es algo demasiado complicado, imposible de explicar racionalmente también. No lo entenderíamos, pero tampoco querramos llegar allá. De eso se trata, que desde ahora estemos trabajando arduamente para que nosotros sí podamos vivir esta realidad espiritual donde estemos atentos a vivir toda prueba con amor, sin desesperarnos y sin esperar que las cosas se solucionen trayéndonos la gran felicidad que estamos buscando. Es una mentira.
Generalmente una persona cuando está en una relación y se va a ir al matrimonio, erróneamente la gente dice, ese te va a hacer feliz o esa te va a hacer feliz. Y esa es una palabra mal utilizada, porque no es que esa persona me va a hacer feliz, sino que esa persona va a complementar mi vida, me va a acompañar en mis luchas. La prueba está que las palabras del matrimonio, donde se consagra ese sacramento, hablan de ser fiel en las cosas buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud. ¿Y por qué se habla así? Porque precisamente se está hablando de las luchas de la vida, donde no es que el uno va a ser feliz al otro. Eso no es el matrimonio. El matrimonio es complementarse el uno con el otro para vivir en compañía las luchas de esta vida. Es muy lindo porque se están apoyando el uno al otro a pesar de las imperfecciones de esta vida y las imperfecciones de cada uno de ellos. Crecen en el perdón, crecen en la paciencia, en la compasión, porque el verdadero matrimonio es la verdadera purificación, la santificación. A uno lo santifica un sacramento, al sacerdote lo santifica su sacerdocio, a la monja su vida religiosa y sus votos, y también al matrimonio lo consagra el sacramento, que se debe el uno al otro. No para ser feliz el uno al otro, sino para acompañarlo incondicionalmente en todas las pruebas y luchas de esta vida. Y habrán tiempos muy bonitos y habrán tiempos terribles, pero el llamado es a mantenerse firme en ese sacramento y atreverse a purificarse y santificarse en él. Y así son todas las relaciones que tenemos en esta vida. En la vida que tenemos en la iglesia con Dios es que yo vengo a la iglesia no a pedirle al Señor que me aleje todas las cosas difíciles de la vida y que no permita que me pase nada malo y que no... Sí, claro que las oraciones nuestras son para que nos proteja el Señor y para que evite que el demonio nos destruya. Todo eso es verdad, pero hay cosas que debemos entender, que si somos hijos de Dios y caminamos con Él, Él nos va a moldear, Él nos va a preparar, Él nos va a cocer en este barro. Este barro tiene que ser cocido para que en el fuego de esta cocción, en este horno de las pruebas de la vida, el alma pueda fortalecerse para que salga llena de luz y se eleve a Dios al final de esta vida. Y eso no se logra si este barro no se quema en el horno para que sea un barro sólido. Ustedes se dan cuenta la parábola de la semilla, que explica perfectamente lo que estoy diciendo. La semilla se entierra y muere, de ahí nace la planta o el árbol, lo que va a nacer de ella, pero tiene que enterrarse y morirse, descomponerse. Y eso pasa con nosotros, enterramos este cuerpo y si esta semilla es buena, brota de ella un cuerpo incorruptible, pero primero se descompone debajo de la tierra. Igual que la semilla, es lo mismo, somos una semilla, pero estamos en el semillero y debemos ser cultivadas como buenas semillas ahora, mientras podemos alimentar la semilla. Y esta es nuestra misión. Pero esa semilla no espera estar en flor antes de ser enterrada y descompuesta para crecer en la plenitud de los tiempos. No, hay un tiempo para todo y este es el tiempo para alimentar la semilla. Todavía no hemos llegado, todavía no se ha completado este ciclo de la vida terrenal para crecer hacia la vida eterna. Entonces no podemos hacernos ilusiones de una felicidad temporal, porque eso es un error muy grande y precisamente es la trampa más grande que el mundo le pone a la gente. El espíritu del mundo te invita a buscar la felicidad. Porque hay tanta técnica de control mental, de autosuperación, de todas esas técnicas. La gente paga miles y miles de pesos por eso, incontables lo que pagan para alcanzar todos esos poderes mentales y poderes que los llevan a uno a alcanzar lo soñado, a alcanzar sus ideales, y todo es buscando una falsa felicidad. No es nada malo alcanzar metas como hablábamos antes,
¿Por qué no construir mientras que uno no se prenda a la construcción, no se apegue a ella? Porque la construcción no le pertenece a uno. Lo único que le pertenece a uno es el trabajo, porque el trabajo es lo que tenemos que llevar a cabo en el destierro. Tenemos que ganarnos el pan con el sudor de la frente, pero no para prendernos del fruto que da el sudor de la frente, sino para cumplir con el precio del destierro. Para eso, como dice la palabra, siervos inútiles somos, solo hacemos lo que tenemos que hacer. Eso es nuestra vida temporal hasta que lleguemos. Entre tanto, es importante estar libres de todas estas seducciones de este mundo que con espejismos tratan de seducirnos para que nosotros perdamos el rumbo, para que perdamos la verdadera prioridad de nuestra vida, que es nuestra santificación. Palabras que no se usan hoy. La palabra purificación, santificación, está fuera del diccionario de este mundo. No está en el diccionario del mundo. Usted mire en el diccionario del mundo a ver si encuentra santidad, purificación. ¿No la encuentra? Eso existe solo en el diccionario espiritual, porque el mundo no quiere saber nada de eso. Se burlan. Es más, hoy hasta piedra nos tiran si hablamos de eso, porque la gente está furioso con ese tipo de ideales. Para ellos son ideales, cosas absurdas, fantasías, porque no creen en el espíritu, no creen en la continuidad de la vida. Están totalmente perdidos en sus prisiones temporales, en su mortalidad, en su vida carnal, la vida terrenal. La invitación que nos hace la Iglesia a nosotros es elevarnos por encima del ser terrenal y convertirnos en personas espirituales. Es verdad que mientras que tengamos esta carne, este cuerpo material, nosotros debemos tener los pies puestos en la tierra y ser reales con nuestras faenas que nos faltan todavía cumplir hasta el día que el Señor nos llame. Eso es verdad, pero lo que también es verdad es que en medio de estas faenas que nos corresponden a cada uno, nunca podemos olvidarnos de que esta carne tiene espíritu. Y precisamente ese es el destino que nosotros estamos buscando, que ese espíritu alcance su casa, que es su felicidad, y no ocurre en este mundo. Y precisamente el trabajo más grande nuestro es verdaderamente trabajar para nuestra felicidad, pero para nuestra felicidad eterna. Esa es, no para encontrarla en la vida temporal, porque la dificultad que hay tan grande es atreverse uno a trascender el tiempo hacia lo eterno, trascender. O sea, entender de que hay algo más fuera de lo que estamos viendo, sintiendo, saboreando, lo que es tangible, visible, asequible a nuestros sentidos, instintos, razón, y atrevernos a extendernos por encima del puente de la mortalidad hacia la inmortalidad, que es un puente que se tendió para que todos pasemos por encima de él, y ese puente se llama Jesucristo. Él fue el que vino a colocar un puente entre la muerte y la vida. Jesucristo es ese puente. Pero para nosotros entender eso, tenemos que extender nuestro corazón hacia el puente y mirar al otro lado del puente para ver a dónde nos lleva. Y allá es donde está la felicidad verdadera, el cruzar el puente, no antes. La libertad nuestra está cuando crucemos el puente. Antes de eso es la esclavitud. Estamos en este mundo sujetos a cosas muy difíciles y seguiremos así hasta que crucemos el puente. Y no podemos hacernos ilusiones. ¿Para qué? Si no es verdad. Pero ¿saben qué? Dichosos los pies de aquel que camina con las buenas nuevas del Señor. En medio de todo este destierro y en medio de todas estas pruebas, qué lindo que es tener confianza en Dios y saber que caminamos hacia el puente.
y que al otro lado de ese puente está nuestra libertad y el camino está trazado para llegar al puente. Es más, lo podemos ver el puente, porque ese es nuestro Señor, ese es nuestro puente y Él se ha hecho visible entre nosotros. Por eso era el diálogo entre sus apóstoles y Él cuando hablaba del Padre, y uno de los apóstoles le dice: Señor, muéstranos al Padre. Y Él lo reprende y dice: ¿cuántas veces no les he dicho que el que me ve a mí ve el Padre? Porque el Padre y yo somos uno. Nosotros hemos visto a Dios en la persona de Jesucristo. Hay pasajes en las Escrituras que dicen: nadie ha visto a Dios. Pero el Nuevo Testamento nos enseña que Jesucristo es Dios, y el que vio a Jesús vio a Dios, y nosotros hemos visto a Jesús porque hemos sido bautizados en su Santo Espíritu. Eso es ver a Dios. Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. O sea, tenemos la visión de Dios en nuestro corazón y creemos que el Señor existe, que es Dios, que Él ha venido a rescatarnos, que es el puente que nos lleva a la salvación eterna. Y todo esto es precisamente el trabajo que debemos llevar a cabo en esta vida temporal para alcanzar esa promesa y no dejarnos entre tanto engañar de nadie. Es como si usted se va de viaje para Europa y se encuentra por allá un paisano tratando de convencerlo que está en la casa, cuando su casa está bien lejos de allá y usted la conoce. Nadie le puede cambiar esa realidad de dónde está su casa, pero el mundo trata. El mundo trata porque quiere probar su fe para ver si verdaderamente usted está caminando a donde dice que está caminando. El demonio nos pone un peaje cada milla que caminamos hacia Dios y nos cobra por cada milla que nos metamos hacia el Señor. Él se aparece y dice: ¿para dónde vas? ¿Vas para el cielo? Bueno, vamos a ver. ¡Pum! Y le pone el precio. Y sigue poniendo peajes hasta que lleguemos, porque este es su territorio. Por eso San Pablo dice: nuestra lucha no es entre carne y sangre, o sea, entre nosotros los seres humanos. Nuestra lucha es con poderes, potencias, tronos, principados de la oscuridad, espíritus que rondan los aires. El príncipe de los aires se llama Satanás, lo mismo que es el príncipe de la tierra, del mundo terrenal, de los reinos terrenales. Y eso nos debe dar a entender a nosotros una realidad inescapable. Ustedes se pueden imaginar que Jesús, al encarnarse y salir a su vida pública, de las primeras cosas que le suceden después de su bautismo con San Juan Bautista, es el diablo tentándolo en el desierto. Ahí nos muestra qué es lo que es la vida terrenal, de qué se trata el destierro. De eso, enfrentarse al enemigo y superarlo. De eso se trata el destierro, atreverse a buscar la libertad. El Señor nos dio el pasaporte, somos ciudadanos de la ciudad eterna, ya nos dio el pasaporte, pero tenemos que llegar y el camino está lleno de pruebas. Pero el Señor nos da la fortaleza para que superemos cada prueba, y al superar cada prueba, pues estamos acercándonos más a casa. Y se siente esa brisa de la casa cuando luchamos con sinceridad para alcanzar esa corona. Leemos en algunas de las cartas de San Pablo, sobre todo en una cuando ya es muy anciano y está prisionero y sabe que ya lo van a matar. Y él habla: he corrido la carrera, estoy preparado para recibir la corona que me espera. Y lo habla con una seguridad increíble. Y dice: ya no soy yo el que vive, sino Cristo el que vive en mí. Ya se realizó espiritualmente. Y esa es la meta nuestra. Debemos alcanzar a que sea Cristo el que viva en nosotros y ya no sean nuestros afanes y esa búsqueda falsa de una felicidad temporal que no existe. Porque en esa forma, desde ahora comenzamos a recibir las primicias de nuestra verdadera felicidad, de nuestra verdadera libertad.
En resumidas cuentas, la verdadera felicidad se llama Jesús. Esa es la realidad. La iglesia nuestra es el tesoro más grande que hay porque es la iglesia de nuestro Señor. Él es la cabeza, nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos miembros de ese cuerpo místico del Señor, piedras vivas de ese templo. Dentro de esta gracia de ser católicos, tenemos una bendición muy grande que son los santos y la reina de toda la creación que es María, donde encontramos uno de los misterios más grandes que han sido depositados en una criatura humana. Porque la realidad de lo que es María no solamente está más allá de nuestro entendimiento, pero está completamente asequible a nosotros que somos sus hijos, porque ella es reina de nuestra vida, de nuestro corazón, reina de todos los corazones, reina de la vida, no de la muerte. Y esto, teniéndolo claro en nuestra vida, podemos unirnos a estas bendiciones. Nuestra relación con la Virgen María es importante, porque la Virgen María es mensajera permanente de la felicidad eterna. Ustedes estudian con cuidado las apariciones de María y todos sus mensajes, que son los mensajes del Padre Celestial, que es quien la envía, todos los mensajes son la conversión. Eso es, porque ella quiere que nosotros lleguemos a donde ella está. Ella quiere que triunfemos. Ella quiere que reclamemos la victoria prometida. Ella quiere que alcancemos esa felicidad. Ella la conoce perfectamente y ella, que desea lo mejor para sus hijos, solo quiere que la alcancemos. Y por eso ella se convierte en el mensajero más frecuente del cielo entre nosotros. No hay nadie del cielo que haya tenido más tránsito en la tierra que la Virgen María. Constantemente está transitando entre sus hijos, hasta el purgatorio mismo. Ella está constantemente viajando entre sus hijos, buscando su triunfo, buscando nuestro triunfo. Las almas de purgatorio ya consiguieron el triunfo, solo que se están purgando en el fuego, pero nosotros no hemos todavía llegado, todavía nos falta llegar. Y tenemos todavía mucho peligro, porque no podemos confiar en nosotros mismos. El hecho de que estemos aquí en la iglesia hoy y que estemos buscando ser obedientes a Dios, eso no es garantía de nada todavía. El mismo San Pablo dice, no te confíes. El que está seguro de que está firme es el primero que se cae. Nosotros debemos caminar vigilantes. Nada para temer, todo para vigilar. Ese debe ser nuestro camino, estar vigilantes permanentemente, pero sin ser engreídos y pensar que nosotros ya nos ganamos la corona y que ya llegamos porque somos fieles a Dios hoy. ¿Qué tal que mañana no seamos? Y eso es lo que tenemos que tener claro, porque esta vida es una batalla entre el bien y el mal, y a veces el mal nos pega puñaladas y nos pone a sangrar. Y esto es inevitable. La llegada a la plenitud de la vida es la llegada de alguien que puede exhibir las medallas de sus heridas, porque esta es una batalla muy grande y estamos heridos, porque la herida nuestra más grave es la muerte. Y si nosotros no nos recuperamos de esa herida, no resucitamos. Entonces estamos en peligro porque estamos sangrando, pero el Señor nos ha dado todo lo que se necesita para llegar al fin a transformarnos, aunque lleguemos arrastrándonos porque ya estamos sangrando las últimas gotas que tenemos. Así llegamos todos a la tumba, al final de nuestra vida terrenal, después de todas las pruebas que hemos vivido y llevando esta herida de la muerte. Pero también hay algo importante que entender con el bautismo y la gracia de Jesucristo, que es nuestra redención. La herida más importante de las que llevamos es la herida del amor.
porque también estamos heridos con el amor de Dios. Y esa es una herida santa. Esa es la herida que nos purifica, porque la herida del amor de Dios es la que nos da el temor de Dios. Y al darnos el temor de Dios, nos ayuda a superar la herida de la muerte. Y con ese temor de Dios, que es una herida que también sangra porque duele, con ese temor de Dios alcanzamos superar la muerte y nos transformaremos al final de esta vida y encontraremos la verdadera felicidad. Y ese es nuestro mayor regalo y nuestro mayor alcance, poder descubrir que la promesa de la felicidad está al otro lado de ese puente que es Jesucristo, que es un puente entre la mortalidad y la inmortalidad. Y entonces no distraernos buscando esa felicidad en esta vida. Y esto es una gran liberación. Póngase a pensar bien usted en lo que estoy diciendo yo y se dará cuenta todo el tiempo que ha perdido buscando felicidad, donde no la hay. Buscándola en criaturas humanas, en el dinero, en su profesión, en quién sabe cuántas cosas la busca uno. Y buscando la felicidad en la atención de los demás, en la gratitud de los demás. Y lo que vivimos son sorpresas, porque estamos esperando cosas que ese árbol no produce, frutos que no dan esos árboles. Los seres humanos no damos ese tipo de fruto. No lo daremos hasta que nos purifiquemos, hasta que nos santifiquemos. Entre tanto, brilla la ingratitud, brilla la deslealtad, brilla todo lo que es contrario a la luz. Eso brilla en el mundo por la imperfección. La misma herida de la muerte hace que actuemos como mortales. La misma herida. Porque ese es precisamente el tipo de sangre que se derrama con la herida de la muerte, que actuamos como seres mortales. Y para que actuemos como seres espirituales, tenemos que hacer un esfuerzo sobrenatural para alcanzar la gracia del Señor, que se imponga sobre esta mortalidad y tengamos las riendas puestas a la carne para ordenarle que obedezca al Espíritu. Ese es un trabajo grande, porque ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, los potros son amansados, y para amansar un potro, las caídas que se pega el jinete son bien grandes, porque ese potro no quiere dejarse domar y hace todo lo que puede para que no lo domen, para que no lo arrienden, para que no lo ensillen, y un día lo doman. Pero eso es lo que tenemos que hacer nosotros con este potro salvaje. Tenemos que domarlo, arrendarlo, ensillarlo y convertirnos en sus jinetes. Hay mucha gente que llega con este potro de riendas al final de la vida y nunca lo montó, nunca lo montó. Se dedicó a adornarlo, a bañarlo, a cuidarlo y nunca lo montó. Es mejor llegar con un potro despelucado a la muerte que llegar con un potro hermoso que nunca se montó. El Señor nos llama no a que nos domine el potro, a que nos dedicamos a cuidarlo, sino a que montemos ese potro y recorramos el camino que tenemos que recorrer. Y para eso nos dio este instrumento. Este instrumento es para cabalgarlo, no para que nos cabalgue a nosotros. Y eso es, miren, yo pongo un ejemplo muy sencillo, con sentido del humor. Ustedes ven una persona paseando un perro, y hay dos tipos de paseos con un perro. Hay perros que pasean a su amo y amos que pasean a su perro. Y eso pasa cuando usted ve un ser humano a quien lo está paseando su carne. Está completamente desbordado en sus apetitos, no sabe controlarse, se desboca en todo. Su animal lo lleva, el animal lo lleva. Y cuando encuentra usted una persona espiritual, encuentra una persona que va cabalgando encima de su carne y la lleva arrendada, la tiene ensillada, la lleva en obediencia. ¿Qué diferencia entre esos dos? Una diferencia muy grande. Y es terrible encontrar, en la misma iglesia encontramos sacerdotes, religiosos, laicos, desbocados, que nunca han cabalgado su potro,
que van totalmente esclavizados a él. Pero qué lindo es encontrar el sacerdote, el religioso, religiosa, el laico, que es jinete de su propia naturaleza, que va encima de su carne y la lleva en obediencia. Es precioso porque esa es la invitación del Señor. Ese es el rodeo al que fuimos invitados y debemos participar en él siendo buenos jinetes. La verdadera felicidad está en Jesucristo y eso lo sabemos nosotros como hijos de Dios. Pero lo importante de conocer eso es no dejarnos engañar por las promesas de felicidad en este mundo. Y pónganle cuidado la cantidad de engaños que hay sobre eso. Y seguro que cada uno de ustedes puede dar testimonio de que alguna vez en su vida se ha dejado engañar de eso. Y posiblemente algunos de ustedes que están acá están engañados buscando la felicidad terrenal todavía. Pues que el Señor los despierte y los haga entender que no la van a encontrar, que eso aquí no existe. Y claro, mucha gente considerará esto un sermón fatalista, negativo, porque estos sermones de la misericordia de Dios, Jesús quiere que seamos felices, que tengamos prosperidad, aleluya, todos gritan aleluya. Por eso están llenos todas esas bodegas de las sectas y por eso hay sacerdotes que llenan estadios porque vienen con esas promesas falsas. Pero eso no es verdad. Si nosotros queremos ser sinceros, el Señor no quiere que nosotros nos apeguemos a prosperidad, salud física, éxito en este mundo. Claro, de eso también hay. Y también de eso da el Señor. ¿Por qué no? A veces el Señor le da eso a algunas personas. Les da prosperidad, salud física, éxito. Sí, pero nadie sabe con la sed que otro bebe. Y por eso no podemos nunca compararnos con nadie. Cada uno de nosotros somos seres mortales, heridos, sangrando en la mortalidad. Y si tenemos el bautismo y conocemos a Jesús, caminando hacia la promesa de vida eterna. Pero con la vigilancia puesta estrictamente en una vida que no está buscando felicidad temporal. Voy a pedirle al Señor su palabra para que en esta palabra sellemos todo lo que aquí hemos reflexionado sobre la verdadera felicidad. Y les voy a leer de la primera epístola de San Pedro, en el capítulo 1, desde el versículo 13, dice: exigencias de la nueva vida, ser santos. Por lo tanto, ceñíos los lomos de vuestro espíritu, sed sobrios, poned toda vuestra esperanza en la gracia que se os procurará mediante la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os amoldéis a las apetencias de antes del tiempo de vuestra ignorancia. Más bien, así como el que os ha llamado es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra conducta. Como está escrito, seréis santos porque santo soy yo. Y si llamáis Padre a quien sin acepción de personas juzga a cada cual según su conducta, conducíos con temor durante el tiempo de vuestro destierro, sabiendo que habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa como de cordero sin tacha y sin mancilla, Cristo, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos a causa de vosotros, los que por medio de él creéis en Dios, que le ha resucitado de entre los muertos y le ha dado la gloria, de modo que vuestra fe y vuestra esperanza están en Dios. Palabra de Dios.
Pues le damos gracias al Señor porque Él es muy puntual en su Santo Espíritu y siempre nos confirma todo. Y es importante tener eso claro en el corazón, de que el Señor nos visita, nos habla y nos exhorta. Y como dice la palabra, si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá cuando me tentaron, un pueblo maleado de incredulidad. Y no podemos caer en eso nosotros también. Amén.